Buenos días, niñas y niños. El día de hoy, en el siguiente video, les voy a dar algunas sugerencias y les voy a hacer entrega de algunos conocimientos que yo tengo sobre el uso de materiales al momento de desarrollar trabajos plásticos, trabajos manuales, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de algunos tipos de pintura, como los que utilizamos generalmente nosotros en la escuela. Los materiales que yo traje hoy día fueron algunos cortes de hojas de blog para poder mostrar los ejercicios que voy a hacer. Tengo distintos tipos de pinceles, 2 vasos con agua, son para poder mantener limpio mis pinceles y mis brochas. Un paño, siempre es súper importante tener un paño de limpieza tanto para los pinceles como para en caso de que uno derrame algo sobre la cubierta donde se está trabajando. Unas varitas que sirven para mezclar colores, mezcladores, yo tengo estos dos. Si no contamos con mezcladores, si no contamos con un mezclador, por lo general yo recomiendo que hagan uso de las tapas de las botellas de bebidas, que pueden guardarlas en una bolsa, ya que cuando utilizan la tapa de los frascos de témpera, quedan residuos de pintura mezclada en la tapa y al momento de cerrarla, esos residuos se mezclan con el color y al final se contamina el color y pierden el material, ¿ya? Voy a comenzar hablando de la témpera, ya que es el material que más utilizamos en el colegio. Hoy en día las témperas, en este caso yo tengo una caja de témpera que cuenta con los colores eh, primarios principalmente, ¿cierto? El rojo, el amarillo y el azul. Además, incluye un tono verde y incluye también blanco y negro, que recordemos que no son colores, sí que no, que nos permiten a trabajar las saturaciones del color y generar, ¿cierto?, tonalidades. Es decir, si trabajamos con el azul podemos lograr que este azul sea más claro a medida que vamos incluyendo blanco, o que este azul sea más oscuro a medida que vamos incluyendo el negro. ¿Qué pasa si yo quiero llegar a hacer uso de otros colores? Para aquellos que no tienen tan buena memoria y que no recuerdan, ¿cierto?, cómo crear colores, porque recuerden que tenemos los colores primarios, los colores secundarios, los colores terciarios. En las cajitas de témpera hoy en día, la mayoría, sin importar en realidad la marca, yo esta es una que pude comprar acá en un almacén cerca de mi casa, pero sin importar la marca, traen, ¿cierto?, un muestrario donde nos permite recordar cuál es la mezcla que debemos realizar para poder llegar a ciertos colores. Yo los invito a ustedes a que exploren el uso del color mediante la témpera, ya que muchas veces suele suceder que los pigmentos de azul de algunas marcas son distintos a los azules de otras marcas. Entonces, cuando nosotros queremos generar, por ejemplo, el morado, que como sabemos mezclamos el rojo con el azul, no nos queda un morado que es el morado que esperamos, ¿ya? Y ahí también podemos ir jugando con las tonalidades para poder llegar al color. Todo esto se logra con el tiempo a través de la práctica y de la observación, ¿ya? Las témperas son pinturas, niños, que en su base incluyen una especie de pegamento, que es lo que permite, ¿cierto?, que el color de la pintura quede impregnado en el papel o la mayoría de los materiales que nosotros utilizamos la témpera, ¿ya? En la antigüedad se utilizaba huevo, la clara del huevo la mezclaban con las pinturas y esto permitía que las pinturas se adhirieran realmente a las telas o las superficies que los artistas desarrollaban sus cuadros. Además, eso le da un acabado, una terminación brillante. Ya, si nosotros hacemos un trabajo de partida, tenemos que entender que la témpera no se adhiere a cualquier material. Por ejemplo, cuesta mucho que se adhiera a las botellas plásticas cuando trabajamos en tecnología, y es por eso que muchas veces yo lo que sugiero en esos casos es cubrir con una técnica de papel maché o trocitos de papel de diario, de revista, ya que la témpera, como que el mejor material con el que se lleva es con justamente el papel, ¿ya? Podemos pintar tela, pero entender que el momento de que la témpera tiene contacto con el agua es lavable, entonces se va a borrar de la tela. Cuando tú abres la témpera, y hace mucho tiempo que no la abres, o una témpera nueva, te vas a dar cuenta que adentro en su superficie se puede observar una especie de líquido transparente. Ese líquido es el que permite que la témpera se mantenga y se conserve en un buen estado. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que cuando vamos a iniciar un trabajo,
agiten fuerte la témpera para que ese líquido, ¿cierto?, que ayuda a conservar la pintura, se incorpore bien con el resto de la mezcla. ¿Ya? Hoy día, bueno, voy a mostrar algunos pinceles también, que es súper importante. Yo por lo general cuando trabajo con ustedes con pintura, solicito que trabajen con pinceles espatulados y ahora les voy a mostrar cuáles son las diferencias. Yo tengo hartos pinceles que me he comprado a lo largo de mi vida y como me gusta pintar, los cuido mucho y los guardo en una cajita. Los seco con mucho cuidado para que no pierdan mucho de los pelitos que traen y para que tampoco pierdan su forma porque hay pinceles de distintas formas que facilitan el trabajo. Cuando ustedes quieren pintar, por ejemplo, dentro de una figura o los límites de una figura, es importante trabajar con pinceles que tengan una forma recta, una terminación recta y que conserven esa forma de tal modo de que el color que estamos aplicando no se mezcle con otros colores, ¿ya? Voy a mostrarles el pincel tradicional. Estos pinceles que tengo acá son los pinceles tradicionales que a nosotros nos compraban. Por ejemplo, yo cuando era niña, siempre que nos pedían pinceles por número, nos compraban este tipo de pincel. Este tipo de pincel es de cabello de pelo natural, no es sintético. ¿Ya? Es un pincel que absorbe bastante pintura, sirve harto como para lo que es rellenar al momento de la pintura, pero el problema es que cuando tú estás pintando suelen doblarse. De hecho, si se fijan, este ya está doblado. Entonces, como se doblan, nosotros no tenemos todo el control del pincel y todo el control de la pintura al momento de trabajar. Y al final lo que generamos es que la pintura se vaya para otros lados, para otras áreas de nuestro trabajo y no quede como nosotros esperamos. Ya, si yo recomiendo este tipo de pincel para todo lo que significa el relleno de figuras. Ya, tenemos pinceles, bueno, brochas. Aquí tengo brochas. Yo estos juegos de brochas me los compro, por ejemplo, en esos locales chinos que hay porque a veces sirven para pintar los fondos de dibujos más amplios, más grandes, cuando hacemos papelógrafos, por ejemplo, para nuestros trabajos de historia o de otras asignaturas y necesitamos hacer algún papelógrafo bonito, grande. Estas brochas sirven bastante, lo bueno es que como tienen una terminación de los pelitos, ¿cierto?, en forma recta, nos permite que cuando vayamos pintando tengamos un control total como del trazo, ¿ya? Es decir, como de la raya que va quedando pintada sobre el relieve de la superficie que tú estás trabajando y hay de distintos anchos además, entonces eso también permite que sea súper cómodo. Tengo también un juego de pinceles que me compré hace unos años atrás en una librería. Si no me equivoco, esto también lo pueden encontrar en los pasillos, por ejemplo, de los supermercados donde venden los útiles escolares. ¿Ya? Este era un juego que venían 6 pinceles. Si se fijan, todos distintos. En el caso de estos dos, tenemos una terminación recta muy parecida a los de brocha. La diferencia es que son más pequeños. Entonces nos permite, como les decía, rellenar figuras de manera limpia, tener control sobre el trazo. Este nos permite trazar líneas, ¿ya? Y dar ciertos efectos como cuando uno pinta hojas, por ejemplo, de árboles, ¿ya? Este termina más en punta todavía. Si pongo la manito, voy a poner un papel ahí atrás para que lo puedan ver. Entonces se permite también pintar figuras pequeñas, ya espacios pequeños. Cuando yo hablo de figuras, no siempre estoy hablando de figuras que hemos dibujado previamente, porque recuerden que yo también los he invitado bastante a trabajar con la pintura sin realizar un dibujo previo, porque es a eso le vamos a llamar la pintura a mano alzada. Eso quiere decir que no estamos copiando de ningún lado, estamos aplicando solamente nuestro conocimiento, nuestra motricidad, los movimientos de nuestra mano. Y la idea es que cuando nosotros consideramos que cometemos un error, busquemos y aprendamos de ese error y veamos la forma de resolverlo. Este es el más pequeñito que sirve para hacer líneas. Ahí está. ¿Se fijan? Y este para terminar trazos en punta también. Si se fijan es parecido a los dos primeros, la diferencia es que termina en diagonal. ¿Ya? Un dato importante, cuando usamos pintura, ¿ya? Al momento de limpiar es súper importante sumergir el pincel en el agua. Yo a veces lo presiono un poco en forma suave en el fondo para que vaya soltando el color porque queda color atrapado aquí como en la raíz del pincel. Cuando tú secas tu pincel es súper importante que tú pongas el pincel en el paño, lo presiones y lo saques hacia abajo, ¿ya? ¿Para qué esto? Para poder conservar siempre la forma y la dirección de los pelitos que forman el pincel, porque si no, les va a pasar lo que mencionamos hace un rato,
que al final los cabellos que trae el pincel van perdiendo su forma. Y en el caso de estos pinceles que tienen pelitos sintéticos, pelitos plásticos, es más común que suceda eso de que se doblen y que ya no vuelvan a su posición natural. Tengo también unos pinceles que son súper delgados y que cuando se mojan quedan así, súper largos, y eso también permite hacer líneas y trazos más largos. Tengo estas esponjitas que sirven para pintar y también para hacer efectos de ponceo, se llama, que eso quiere decir que tú untas en un poco de pintura sobre, por ejemplo, pueden aplicar pintura sobre un trozo de papel de diario, lo untan y luego presionan suavemente sobre el papel y queda la pintura con un efecto distinto bastante lindo. Vamos a hacerlo ahora igual para que ustedes vean cómo queda y todo, ya para que sepan cómo quedaría en el fondo, y también para que ustedes prueben en su casa. Si no tienen obviamente de estos aplicadores, pueden utilizar una esponja vieja o comprar una esponja si tienen acceso a comprarla, pero por lo general yo ocupo cosas usadas para no tener que estar comprando materiales nuevos. Estos son los pinceles espatulados, ¿ya? Como les mencionaba, yo no compro pinceles de marca, ya yo por lo general hago uso, o sea, compro, me gusta bastante comprar como pinceles de los chinos y cosas así. Cuando yo puedo comprar cosas de marca, lo hago, pero más que nada porque me duran más. Ahora suele suceder que como yo pinto mucho en acuarela también, se suelta la parte de acá arriba, entonces se van a encontrar que yo con varios de mis pinceles están pegados con masking tape para poder seguir utilizando, porque hay personas que se les sale esta parte y los botan. No es necesario, eso tiene solución, ¿ya? Este pincel, por ejemplo, yo no lo uso mucho para pintar en sí, porque si se fijan, está como todo chascón, está bien usado. Y lo uso más, por ejemplo, cuando tengo que pintar cosas de un solo color y no busco respetar ciertos márgenes dentro de mi pintura. Y como en todos los pinceles hay de distintos tamaños, ¿ya? Este, por ejemplo, yo lo compré en un Persa, si no me equivoco, y era un juego donde venían como 15 pinceles de distintos tamaños de este tipo. Así espatulado, ya no me quedan. Este es como el único que me queda, por ahí creo que anda otro ya, pero yo les recomiendo siempre que hagan uso del pincel espátula, ¿ya? Entonces, retomando el trabajo con la pintura, voy a sacarme un poquito esto. Hay formas en las que nosotros trabajamos con el color, niños, por ejemplo, donde hacemos uso del color en forma pura, y en otras ocasiones hacemos uso del color en fresco, le digo yo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, generar un efecto de cambio de tonalidades, pero sin que quede el color rojo, por ejemplo, y el color amarillo que componen una puesta de sol, que como sabemos son dos colores primarios que si los mezclamos se convierten en naranjos, ¿cierto? Aquí es donde ponemos en práctica la observación. Cuando nosotros observamos una puesta de sol, nos vamos a dar cuenta que en el horizonte, por ejemplo, cuando vamos a la playa, podemos observar que en esa escena, en el horizonte sobre el mar, se van a ver tonalidades naranjas, amarillas, desde claros, tonos claros a tonos oscuros. Ya, sin embargo, si nosotros queremos pintar una puesta de sol, no podemos pintar un cielo simplemente celeste, una franja naranja y una franja amarilla, ya, porque eso en el fondo no se ve muy real, no es así como lo estamos observando, y si nosotros queremos que quede lo más parecido posible, la manera correcta de trabajar con eso es con los colores en fresco, ya. Yo voy a utilizar este pincel, ya, que es con la brocha plana, con terminación recta. Primero voy a trabajar con el color amarillo, que es el color más claro, ya. Lo que puedo hacer antes de ocupar el color amarillo, voy a trabajar en el mezclador. Con la varita. Les dije que se acuerdan que íbamos a trabajar con una varita. Voy a sacar solamente una pequeña porción de amarillo. ¿Por qué con la varita? Porque cuando ustedes utilizan el pincel, sacan demasiada mezcla. Ya, eso es lo otro súper importante. Cuando mezclamos colores es bien importante que entendamos que muchas veces no vamos a ocupar todo el color. Entonces tratemos de medir un poco las proporciones en las cantidades de color que vamos a mezclar, pensando en cuál es el resultado que queremos lograr y pensando en cuál es la cantidad realmente que vamos a utilizar de color. Como el rojo es más oscuro que el amarillo, yo voy a sacar una puntita muy pequeña. Ahí se alcanza a ver, muy pequeñita. La voy a agregar en el mezclador. Si se fijan, ahí está.
Con la misma varita voy a empezar a mezclar, a incorporar mis colores hasta que no quede absolutamente ninguna rayita de color rojo ni amarilla, sino que se vea un solo color. ¿Por qué se preguntan ustedes importante esto? Porque si yo no hago eso, después cuando yo meta el pincel y lo pase por el papel, me van a quedar líneas rojas entre medio y no voy a poder lograr el efecto que yo quisiera tener. ¿Ya? Si observan ahí, el fondo del mezclador prácticamente es solamente color naranjo. Limpio siempre mis útiles después de utilizar, porque si después quiero ocuparlo con otro color, la idea es que no contaminemos los colores con colores que hemos utilizado anteriormente. Bueno, ya tengo el naranjo, tengo el amarillo y tengo el rojo. Si yo lo ordeno desde el color más claro al más oscuro, el amarillo sería primero siendo el más claro, luego vendría el naranjo y por último el rojo, ¿cierto? ¿Por qué yo parto con los colores más claros? Porque es más difícil que se contaminen los oscuros con los colores claros. Ya es más fácil que si cometo un error voy a poder resolverlo. Voy a sacar un poquito de color amarillo y lo voy a esparcir en mi hoja. La idea es que no quede una capa transparente ni tampoco una cantidad así como muy grumosa acumulada, porque también tenemos que recordar que el tipo de papel que utilizamos para pintar implica que a veces este se rompa. En este caso estoy usando block. Ya, yo ahí dejé una cantidad, si se fijan. Y esa pintura, mientras yo estoy trabajando, la idea es que yo puedo conversar. Si se fijan, yo estoy grabando el video y al mismo tiempo estoy pintando. Yo puedo conversar, puedo escuchar a la profesora, las instrucciones, puedo hacer hartas cosas a la vez. Pero lo importante es aprovechar el tiempo porque si nosotros nos detenemos, este color se seca y no va a servir lo que queremos hacer, ¿ya? Ahora yo voy a sacar un poco de naranjo y voy a trabajar con el naranjo sobre el límite, es decir, donde empieza el color amarillo, tratando de cubrir la parte que está fresca aún de esta pintura, ¿ya? Voy limpiando mi pincel para que no se contaminen los colores como dijimos anteriormente, ¿ya? Y ahí ya podemos observar que se unieron los colores y no se ve claramente una línea que delimite, ¿cierto?, dónde empieza el amarillo y dónde empieza el naranjo. Y esa es la gracia porque tenemos que entender que estos efectos son los que generan la luz sobre las cosas que observamos. Ustedes saben que nosotros podemos observar los colores gracias a la luz. Yo apliqué ahí un poquito más de naranjo porque se me había secado. Bueno, las témperas de hoy en día no son como las que uno ocupaba antes. Y ahora voy a sacar un poco de rojo y lo voy a agregar en el límite con el naranjo para generar el mismo efecto que mencionamos anteriormente, de que no se vea un límite entre un color y otro. Y si se fijan, ¿cierto?, no se ve una línea que delimite los colores. Esto lo podemos hacer trabajando con distintos colores. Ya yo aquí elegí estos colores para dar el ejemplo, pero ustedes pueden trabajar, por ejemplo, con un morado, un azul y un celeste. Pueden crear 3 tonos de verdes diferentes, uno más claro, uno normal, uno más oscuro. Cuando yo enseño la mezcla de el tema de trabajar la saturación del color, yo doy un ejemplo. Esto es como la ciencia, como cuando tú haces, como una receta. Lo vamos a mencionar que es como una receta. Vamos a trabajar con porciones iguales. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con el tono azul, yo puedo ocupar, por ejemplo, el azul, el blanco y el negro. ¿Ya? Entonces, al centro yo voy a colocar una porción de azul. ¿Ya? Una porción de azul. Ahí está. Para el lado de acá, que en este caso es mi derecha, ya para mi derecha voy a trabajar con esa misma porción de azul en el mezclador, más la misma porción, una porción de blanco. Está un poquito apretado. Una porción de blanco. Vamos a hacer 2 tonos más oscuros y después 2 tonos más claros. Ya, después vamos a ocupar una porción de azul más 2 porciones de blanco. Y vamos a repetir el ejercicio, pero con negro. Vamos a aplicar
una porción de azul con una porción de negro y después una porción de azul más 2 porciones de negro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que mientras más blanco tú le agregues al azul, te vas a poder dar cuenta de que nuestro tono azul va a quedar más oscuro. Y mientras más blanco le agregues a tu trabajo, va a quedar más claro. ¿Ya? Vamos a ponerlo por aquí, después lo vamos a limpiar para poder seguir avanzando. Yo voy a trabajar primero con este que era una porción de azul con una sola porción de blanco, y lo voy a pintar acá. Si se fijan ahí ya quedó más claro, ¿cierto? Ahora voy a agregar aquella que era una porción de azul con 2 porciones de blanco. Acuérdense que hay que incorporar bien los colores, porque si no nos van a salir rayitas medias raras entre medio que van a intervenir en nuestro trabajo. Ahí pueden observar, se fijan que ya es más claro. Entonces ya ahí entendiendo que ustedes a medida que van agregando más color blanco se van a encontrar con un tono cada vez más clarito. Y esto es para que si ustedes quieren, por ejemplo, copiar un paisaje observado, puedan llegar a los colores. Ahora vamos a trabajar con los que están mezclados con negro. Una porción de azul con una porción de negro. Me quedó un azul oscuro casi negro. No se alcanza a apreciar muy bien el pigmento con la cámara del teléfono ya. Y el otro, una porción de azul con 2 porciones de negro. Ya queda mucho más oscuro. Ya si uno lo observara al sol, bueno, ahí se puede ver mejor, pero en realidad aquí no se alcanza a notar tan bien. ¿Se fijan? También los invito a que jueguen con el trabajo en la saturación del color, llegando a los distintos tonos, como cuando trabajamos, bueno, en las aplicaciones y queremos modificar los colores de las letras, de las fuentes que ocupamos en nuestros videos, qué sé yo. A veces nos ofrece, ¿cierto?, la posibilidad de trabajar con la paleta de colores, ¿cierto?, que elegimos un color y ahí vamos trabajando con la tonalidad. Si se fijan, mis colores quedan impecables, mis témperas, porque limpio muy bien mi pincel antes de cambiar de color. ¿Qué pasa si un día estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, que sabemos que no lo vamos a alcanzar a terminar, creamos un color y resulta que nos llaman a tomar once y ya es tarde y queremos seguir con nuestro color al día siguiente? Recomiendo que utilicen plástico film y pueden tapar el mezclador ya. Y incluso de repente lo pueden meter en el refrigerador, pero en realidad no es tan necesario. Una vez que lo sellen bien con el plástico film, pueden conservar los colores. Bueno, es más fácil cuando trabajamos con las tapitas de botella, ¿ya? Pueden conservar los colores, incluso si quieren le pueden poner un número a cada color y hacerse un muestrario, como poner, por ejemplo, al lado del color que ustedes crearon, un número, y de esta forma con un plumón colocan el mismo número en la tapa y así no cometen errores. Y a medida que van trabajando, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver, a medida que van trabajando pueden recordar cuál era el color para que no cometan errores. ¿Qué más vamos a alcanzar a hablar hoy día? Brevemente, bueno, si ustedes quieren darle un acabado brillante a sus trabajos, hay distintos materiales que podemos utilizar. Yo hoy día voy a presentar algunos bien simples. Bueno, el más simple es el uso de la cola fría, de cualquier marca en realidad, aunque hay algunas que no son, no logran el objetivo, que es que quede la pintura brillante, porque la témpera tiene una terminación opaca, ya no brilla. Si no contamos con cola fría, bueno, la cola fría tiene que ser en un estado puro, con un pincel limpio, ¿ya? Un pincel que procuremos que no se le salgan los pelitos, ¿ya? Y además, muy importante, esparcir bien la cola fría, pero siempre teniendo cuidado que el trabajo haya estado seco, porque a veces se mezclan los colores y se ensucia todo. Y cuando ustedes terminen, de inmediato limpiar ese pincel, si no, de lo contrario, obviamente el pegamento se seca y se endurece el pincel y lo van a perder y lo van a tener que botar, porque ahí sí que cuesta arreglarlo. Por lo general yo los arreglo con agua caliente, pero para no llegar a eso hay que limpiarlos de inmediato. Yo también tengo este barniz, que es un barniz a base de agua.
Por lo tanto, no es tóxico, no es tan tóxico en realidad, pero igual cuando nosotros utilizamos estos materiales siempre es importante trabajarlos en espacios que sean ventilados, ya con las medidas de precaución adecuadas, trabajar sobre una cubierta que esté protegida para que no dañemos la mesa ni el mantel de la mamá, ¿ya? Y siempre con supervisión de un adulto. También tengo este barniz cristal que tiene una terminación brillante. Este ya es más tóxico, de hecho si te caen los dedos como más pegajoso y todo, es inflamable, entonces es como delicado usarlo, así que también hay que usarlo siempre con supervisión de un adulto. Tengo también este barniz, que es el barniz que nosotros utilizamos por lo general con los trabajos en madera, sobre todo, cuando queremos lograr como terminaciones como parecidas a la madera. Ya, este es mayormente para uso de adulto, en realidad yo no lo recomiendo, más para el colegio yo recomiendo siempre la cola fría, que es como lo más común de usar, ¿ya? Y por último, si también queremos preservar la terminación de nuestros trabajos, la laca, ¿ya? La laca, que viene en un formato en spray, si no tenemos esta, también sirve la laca para el cabello. Y cuando se aplica sobre los trabajos, siempre procurar una distancia de aproximadamente unos 30 centímetros de la hoja, porque si lo haces más cerca, lo que va a pasar es que el líquido que sale expulsado fuertemente del interior de este tarrito se va a acumular en el papel y va a generar como una gota, va a chorrear y va a arruinar nuestro trabajo, ¿ya? Así que yo espero que en una próxima ocasión poder ya aplicar estos conocimientos también y hablar de la acuarela, que a mí me encanta, ¿ya? Hablar de la acuarela. Yo para esto no necesitan una acuarela de marca, yo trabajo con materiales, con útiles que no son de marca, que no son profesionales. De hecho, por ejemplo, tengo esta acuarela y tengo una acuarela que no siquiera sé qué marca es, ¿ya? Los pinceles, bueno, como siempre, vasos con agua limpia, mezcladores, que es súper importante, ¿ya? Y cuando hablemos de la acuarela también les voy a presentar los lápices con efecto acuarelado, ¿ya? Que tengo dos tipos, así que ahí los vamos a aprender. Espero que les haya gustado este como mini tutorial, que les sirva, porque recuerden que esto es una técnica que la podemos aplicar en distintos tipos de trabajo, como para rellenar letras, etcétera. Así que eso, los invito a que incorporen su creatividad, ya desarrollen su creatividad, resuelvan los problemas que se van presentando en el desarrollo de trabajos con pintura y que pongan en práctica todo esto, sobre todo aprovechando este momento, la contingencia que estamos en casa y no tenemos que hacer. Así que me despido. Chao.